Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcongo, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a quienes nos ven en las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, miércoles 3 de enero del año 2024. Feliz año 2024 a todos los que nos permiten entrar en sus hogares. En materia internacional, las noticias más importantes para el día de hoy tienen que ver con la huelga de los médicos residentes de Inglaterra, conocidos como Junior Doctors, que iniciaron hoy una huelga histórica de 6 días, la más larga desde la fundación del Sistema Nacional de Salud en 1948, para demandar mejoras salariales significativas. Esta huelga incluye a unos 70.000 profesionales de Inglaterra y es un reflejo del descontento con la oferta gubernamental de un aumento salarial del 8.8%, considerada insuficiente por los profesionales de la salud frente a la pérdida del poder adquisitivo desde el año 2008. Por otra parte, la investigación por el choque en pista ayer martes entre un vuelo comercial y un avión de la Guardia Costera de Japón, en el que fallecieron 5 personas, comenzó también hoy miércoles en Tokio. Es un suceso que ha dejado más de 300 vuelos cancelados. El Ministerio de Transporte, a través de su Comisión de Seguridad en el Transporte, está investigando el accidente en el aeropuerto Tokiota de Haneda, uno de los más transitados del país, después de que el vuelo comercial de Japan Airlines, procedente de Sapporo, al norte de Japón, colisionara con el avión de los guardacostas que se encontraba en pista. El accidente se produjo poco después de que el avión de Japan Airlines, un Airbus A350, aterrizara a las 17:47 horas local en Haneda y chocara con la nave de la Guardia Costera, lo que hizo que ambos se incendiaran. Los pasajeros, los 379 ocupantes del vuelo comercial, lograron ser evacuados, aunque 14 de ellos resultaron heridos, mientras que de los 6 ocupantes del avión de la Guardia Costera, solo el capitán, que salió gravemente herido, logró salvar la vida. Lo trágico, además, es que el avión de la Guardia Costera iba rumbo al lugar donde se había producido el terremoto de 7.6 grados el día 1 de enero a llevar ayuda humanitaria. Y por último, un alto funcionario del gobierno de Israel negó hoy miércoles tener responsabilidad en el ataque aéreo con dron a un edificio en las afueras de Beirut, Líbano, donde murió un alto dirigente del grupo terrorista Hamas. El asesor de seguridad israelí Mark Regev declaró a la cadena de televisión estadounidense CNBC que creía que el presunto ataque iba dirigido únicamente contra Hamas y no contra Hezbollah. Quien quiera que lo haya hecho debe quedar claro que no ha sido un ataque contra el Estado libanés, ni siquiera fue un ataque contra Hezbollah, la organización terrorista, dijo Regev. Quien quiera que lo haya hecho hizo un ataque quirúrgico contra la dirección de Hamas, agregó. Saleh al-Arouri, segundo jefe del buró político de Hamas, murió en una explosión en la capital libanesa, y tanto Hamas como Hezbollah han culpado a Israel. Eso es lo más importante en materia internacional, Flor. En materia nacional, Guido, el discurso del presidente ayer fue un tema importante, pero más importante todavía es el tema del presupuesto general de la nación para este año. Porque si bien es cierto que lo ajustaron, ahí le metieron sus goles, porque si no, no estaban ahí pintados, ¿no? Sí, entonces, vamos a hablar un minuto del discurso del presidente. Sí, en el discurso del presidente, bueno, es una rendición de cuentas o un recuento o un informe a la nación de su gestión que incluyó lo mismo que ya había incluido en discursos anteriores. Incluyó una larga lista de obras, algunas de las cuales apenas están comenzando a ejecutarse. Otras que son obras heredadas de administraciones anteriores. Por ejemplo, mencionó el Estadio Juan de Montes de Nájaro-Semena. El Estadio Juan de Montes de Nájaro-Semena fue recibido por esta administración cuando estaba a punto ya de terminarse, le quedaba máximo 1 año de ejecución. Y no es sino hasta el final del periodo que va a terminar la ejecución. Es decir, lo que critica el presidente en su discurso, porque también habló de las obras rescatadas, también es aplicable a este gobierno. Bueno, el discurso para no hablar de temas específicos como, por ejemplo, la paralización del 4º puente sobre el canal, que se dejó licitado, listo, y el cambio de la línea 3 del metro, del tramo que cruza el canal de Panamá, que iba a ser a través del 4º puente y ahora será, Dios mediante, a través de un túnel bajo el canal de Panamá. Entonces... Bueno, más que Dios mediante, voluntades mediante, ¿no? O sea, sí, no, sí, al final voluntades del día, mediante, pero
Pero sabes que el discurso del presidente fue exactamente lo que la ciudadanía esperaba, nada trascendental. No, sí. Nada trascendental. Al final, la pandemia, Ucrania, los dos huracanes, al final todos nos los dejaron mal. O sea, el mismo discursito de todos los años, de cada vez que se acerca a ese podio en la Asamblea. Y después enlistar hace un chorro de cosas que ha hecho. Aquí no hablo de las promesas anticorrupción, de proyectos anticorrupción que no se presentaron nunca jamás en la vida. Tampoco dio detalles importantes y trascendentales y nuevos del plan de cierre de la mina. Tampoco dijo, más allá de lo que incluía el contrato minero sobre invalidez, vejez y muerte, o sea que no sabemos cómo le va a dejar ese problema al próximo gobierno. Tampoco habló sí, gran sabemos, cosa. Se lo va a dejar intacto. Bueno, tampoco habló del tema, a profundidad estoy hablando, del agua, de salud, de educación y de transporte. Son temas que faltaron en el discurso. El tema del Canal de Panamá y Río Indio, un proyecto que tiene desde septiembre en su despacho, tampoco tenemos idea de qué va a suceder o qué ha pasado con eso. Y eso tenía que ser parte de un informe a la Nación. Si bien es cierto que es un informe de lo que ha pasado, uno espera ver proyección de lo que va a pasar. ¿Cómo piensa liderar el país si es que lo va a liderar? Entonces, realmente 45 minutos de excusas y qué pena y de paja. Así que ese es mi análisis de ese discurso presidencial. Sí, añadió ahí una serie de cifras relacionadas con lo que él llamó inversión social. Yo coincido con la ex procuradora y ex diputada Ana Matilde Gómez de que más que inversión fue gasto social. Si bien es cierto, un gasto, si se quiere, un tanto forzado por el tema de la pandemia y el cierre, que estaba conectado, el cierre y el manejo que se le dio a la pandemia, del cierre absoluto de la economía con ese gasto social, que rescato simplemente que sí fue cuantioso, pero en el cual no hubo transparencia en el manejo y ya se están viendo las consecuencias. Por cierto, Flor, tuve la oportunidad de conocer, de ver, de pasar frente al edificio famoso ese en Santa María, donde supuestamente, según publicaciones, es propietario de un apartamento cuantioso el exdirector de la AIG y wow, vaya, qué prosperidad en 5 años, ciertamente. Sí, aquí es que las leyes son para los pendejos. Entonces, rescató el presidente, trató de rescatar el tema de la independencia judicial. No hubo una sola palabra de los actos de corrupción de su gobierno. No, por una supuesto, pues si no sola ha habido, palabra. No ha habido, según el Contralor, no ha habido actos de corrupción. El Contralor lo vi bastante como entre los diputados que lo nombraron ayer, por cierto. Bueno, trató de rescatar la independencia judicial, la renuncia que hizo a sus facultades presidenciales. De nombrar magistrados. De nombrar magistrados, que eso es quizás lo único 100% cierto del discurso y lo único rescatable. Pero que también, por ejemplo, está por verse. También está habla por verse de que porque, libertad de expresión, que ellos han respetado la libertad de expresión, que no han llamado a los medios a reclamar. Ok, eso es cierto. Pero es que él habla por él no habla por los demás. Sí, no. Y él ahí no está como Nito Cortizo, él está ahí como el presidente de un gobierno y de un país. Y sí ha habido amenazas y sí ha habido ataques en redes sociales. Y advertencias y sobre todo información bastante opaca y cero rendición de cuentas. Y eso también atenta contra la libertad de expresión. Es que el tema de la libertad de expresión es un tema amplio, transversal, que no solamente se basa en que permito que digan lo que quieran, porque es que ese es el derecho que tiene todo ser humano por ser persona, ¿no? Sujeto a las responsabilidades ulteriores, de acuerdo con nuestra Carta Magna. El tema de la libertad de expresión e información implica que haya transparencia en la gestión pública, y la transparencia no es publicar ciertas cosas en las páginas web de las instituciones, es cumplir con la integridad de lo que establece la ley de transparencia, y eso no ha sido honrado por esta administración. No, sin duda. ¿No? Desde el principio se ha puesto obstáculos al libre flujo de información gubernamental, y eso es un hecho innegable. Entonces, sí, que el presidente no llama como hacía otro expresidente que llamaba a él directamente, pues sí, ciertamente.
no llama, pero eso no significa que haya libertad de expresión, ni que haya tampoco ausencia de amenazas, como ha dicho Flor, y de la utilización de redes sociales y de cuentas de esas de call center, que el gobierno también las tiene, Y comprobado. para de alguna manera golpear o tratar de golpear a periodistas críticos de la administración. Sí. Y eso también atenta contra la libertad de expresión. De acuerdo con los estándares en materia de libertad de expresión, los estándares internacionales. Bueno, en cuanto al presupuesto, hay varias cosas que destacar. El presupuesto, si bien es cierto que fue reducido en su cantidad total, hay varias cosas que lo hacen un presupuesto peligroso y politiquero. Son básicamente, encontré 5 cosas. Primero que todo, los traslados de partida que se dan en la Comisión de Presupuestos son los que, hasta ayer, son los que superaban los $200.000. Cualquier entidad que tenga que hacer un traslado de partida superior a los $200.000 pasaba por presupuesto. Listo. Ahora se hizo una modificación a la ley de presupuesto, artículo 327, 372, que lo que dice es que cualquier traslado de partida de cualquier monto tiene que pasar por la Comisión de Presupuesto. ¿Eso qué significa? Que más de 17 ministerios, más de 34 instituciones descentralizadas, más de 10 instituciones, porque hay como 40 y pico que no son ministerios, son autoridades, tienen que pasar por la Comisión de Presupuesto para trasladar partidas, para sacar fotocopias, para ese tipo de cosas mínimas. Aunque sea un traslado de $10, tienen que ir a la Comisión de Presupuesto. Flor, dice que entre 1.000 y 1.500 traslados de partida se producen mensualmente. No, yo quiero saber, 527 traslados de partida se dieron de julio del 2022 a julio del 2023. De los de más de 200.000. 500 de más de 200.000. Yo me estoy refiriendo a los que son de abajo de 200.000. Claro. Son entre 1.000 y 1.500 al mes. 2.800 que tú millones dices, de dólares se dieron en traslados de partida entre julio del 2022 y julio del 2023. Pero es que hay otra cosa que empeora esto. Sí, ¿a qué hora la Comisión de Presupuesto va a analizar todos esos traslados de partida? Pero no les va a alcanzar el tiempo. Hablaba de 30 días. Ergo, el silencio administrativo va a ser el que va a imponerse. Mira, 30 días hablaba la ley. Daba 30 días. Si la Comisión de Presupuesto no lo analizaba en 30 días, quedaba automáticamente aprobado. Ahora bajaron ese tiempo a 15 días. Entonces, no solamente van a tener que pasar todos los traslados y no solamente los de 200.000 o más a la Comisión de Presupuesto, sino que la Comisión de Presupuesto va a tener solamente 15 días. Eso significa más opacidad, eso significa menos tiempo para más trabajo. ¿Y qué significa? Que al final del día la Comisión de Presupuesto va a permitir traslados de partida. Los que no quieren que nos enteremos, ni siquiera nos vamos a enterar, porque por falta de tiempo no van a poder tratar el tema en presupuesto. Entonces, ¿qué va a pasar con esos traslados? Se van a dar automáticamente. Y no nos vamos ni a enterar, porque es que la única manera de enterarse de estos traslados era a través de la Comisión de Presupuesto. Y los que sí quieran algo a cambio, van a poder pasar entonces a presupuesto y van a pasar a la cuarto de tornillos, a donde el que hay para mí es lo que manda ahí. Y si le sumamos a esto que por ley las entidades tienen que dar a la Comisión de Presupuesto la lista de las vacantes, entonces los diputados tienen en sus manos la lista de las vacantes de cada entidad y con eso pueden negociar para nombramientos a cambio de traslados de partida. O sea, por donde se vea, ese cambio es bien preocupante. Pero es que no solamente es el único cambio, como te decía, hay dos. El de bajar de 200.000 a 0 y de bajar de 30 días a 15 días. Pero es que se incluyó presupuesto para los gastos de representación de los alcaldes y representantes. Es lo que antes disfrazaban como gastos de movilización. Entonces ahora los alcaldes y representantes van a poder seguir cobrando lo que querían cobrar hace rato y no habían podido hacer. Entonces van a volver a cobrar lo que cobraban antes. Eso es otro escándalo monumental. Escándalo. Ahí hay muchísima plata. Recordemos que había alcaldes que recibían más de $10.000 al mes, sumando todas las, bueno, y va a volver a pasar. Todos los ingresos que devengaban. Así es. Con la excusa de que era para llevar a, decía el alcalde Colón Alesli, para llevar a gente picada de culebra. Por Dios, la picada de culebra nos la están dando a todos los ciudadanos, ellos que son los que tienen el veneno. Sí. Y otro cambio importantísimo que le hicieron es el Ejecutivo, en la disque austeridad,
estaba reduciendo la posibilidad de aumentos de salarios. Solamente iban a permitir que se diera el aumento salarial por ley, pero todos los demás aumentos salariales iban a estar prohibidos. ¿Qué hicieron? Benicio Robinson eliminó el artículo que mandó el Ejecutivo. Entonces ahora sí vamos a seguir viendo aumentos salariales. Ese es otro cambio, ese es el cuarto cambio importante que se dio, el cuarto gol importante que se dio. Pero eso fue con la aquiescencia del Ejecutivo, porque no fue Benicio por sí ante sí. Fue la comisión de presupuesto. Sí, pero acuérdate que la comisión puede aprobar o rechazar. Los cambios los tiene que solicitar que los haga el Ejecutivo y el Ejecutivo es el que los hace. No es la comisión de presupuesto. El primer debate ahora fue que se hizo ese cambio cuando lo facultaron extraordinariamente a sesionar. Y otro gol es que hay un tribunal que regula la carrera administrativa de la función pública, se llama ese tribunal. Y ese tribunal fue creado en el 2017, 2018, si mal no recuerdo, eso fue en el gobierno anterior. Y era para regular la carrera administrativa. Son 3 magistrados, 2 de ellos todavía no están nombrados. Son 2 que nombra el Ejecutivo y 1 que nombra la Asamblea. El de la Asamblea obviamente ya está nombrado. Pero los 2 del Ejecutivo no están nombrados, así que en la práctica ese tribunal no existe. Aún así, en este presupuesto le meten plata. Entonces, yo no estoy entendiendo. Y por otro lado, le bajan al IDAN plata, le bajan 55, 56 millones de dólares, cuando el problema principal que tenemos en este momento, o uno de los principales por lo menos, es el tema del agua. Y en cuanto a los bancos estatales, le quitan 795 millones de dólares a la cartera de inversión, entonces, de préstamos. Entonces, no van a poder prestar plata, van a tener menos plata para prestar y eso va a ralentizar la economía, porque va a haber menos gente que está recibiendo préstamos, menos gente que va a poder consumir y menos gente que va a poder invertir. Consecuencia, se va a ralentizar la economía. Entonces, hay un montón de puntos en los que sí lograron meter su gol. Lo otro es que estamos empezando el año con un presupuesto que ellos nos venden, ¿no? La Asamblea, 150 millones de dólares. Pero más importante van a ser las modificaciones que se le van a hacer durante el año a estos presupuestos. Por ejemplo, la Asamblea el año pasado empezó con 150 millones, acabó en 207 millones, que nos hace pensar que este año, a punta de traslados y créditos extraordinarios, que van a coordinar y manejar a punta de los antojos e intereses de Benicio Robinson, no van a seguir aumentando el presupuesto de las entidades a las que ellos no pudieron subírselas desde un principio. Por ejemplo, descentralización, por ejemplo, asamblea, entidades que les van a garantizar a ellos la reelección. Entonces, bueno, les van a tratar de garantizar. Sí, pero son las entidades a las que ellos la loma van a acudir. cuesta arriba. Van a acudir a eso, van a tratar de usar el tienen un poco más presupuesto. cuesta arriba, pero en verdad pueden hacer todos los traslados que quieran, como hicieron este año con la Asamblea, de 150 a 207 pero millones que aumentaron. Casos se han dado, Flor, y sobran dedos de las manos, desde las elecciones del 2014 para acá, en donde el Estado ha metido dinero groseramente a tratar de buscar reelecciones y no han sido reelectos los diputados. Sí, así que al final de cuentas es la gente la que tiene el poder con el voto de decidir si reelige o no reelige al diputado. El punto es de los que hay que estar pendiente en este presupuesto porque sin duda son goles. Sí, bueno, sin duda son goles. La gente tiene la posibilidad de atajar el gol. Es cierto. Con el voto. El voto. Ese es el mejor portero. Para que no le metan el gol, es su voto. ¿Ya? Así de sencillo. Bueno, vamos a un cambio y volvemos. Vamos a ahondar un poco en el tema del presupuesto con 2 invitados. No se vayan. Estamos de regreso en Cuarto Poder. Ya nos acompaña nuestro primer invitado del día de hoy, Rolando de León de Alba, ex gerente del Banco Nacional de Panamá. Antes había estado aquí como representante de la Fundación Panameña de Ética y Civismo, pero hoy lo hemos invitado para hablar un poco del tema del presupuesto que estábamos comentando en el bloque anterior. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias. Rolando, perdón. Sí, muchas gracias, Fernando Guido y Flor. Duelain, el hermano, que también exactamente, buen amigo. Saludos para Duelain, que debe estar viendo. Así es. Bueno, en el presupuesto se reducen 750 millones de dólares a la caja de inversiones de los bancos estatales, lo cual se traduce en la posibilidad de menos préstamos a la ciudadanía. Primero que todo, ¿qué efecto tiene eso en la economía? Y segundo, ¿por qué eso tiene que estar incluido en el presupuesto
siendo autosuficientes los bancos estatales? Bueno, Flor, lo acabas de decir muy bien, los bancos estatales son autosuficientes, tienen sus propios recursos, por lo tanto, pueden ir directamente a ofrecer sus préstamos. Yo creo que esa afirmación que se ha hecho, o sea, por lo menos para mí, la manera que yo lo veo no me hace mucho sentido, porque ya te digo, el Banco Nacional y la Caja de Ahorros reciben fondos de sus clientes y uno de esos clientes es el Estado. Y ellos entonces con esos recursos prestan. Entonces el hecho de bajar las inversiones de los bancos estatales definitivamente que produce un efecto negativo en la economía, porque los bancos estatales contribuyen a esa gran afluencia y oferta de crédito que hay en el sistema. Así que, por lo tanto, yo creo que ese enfoque que le han dado con relación al presupuesto, en mi manera de verlo, no me hace mucho sentido. O sea, no tiene sentido que lo hayan bajado, no tiene sentido que lo incluyan del todo en el presupuesto. Que lo incluyan del todo. O sea, lo que pasa es que siempre todas las entidades del Estado tienen que ir a sustentar su presupuesto. A mí me tocaba ir a sustentar los presupuestos y yo lo que mostraba era lo que yo iba a invertir en ese momento, lo cual está bien. Pero hay que hacer ver a la ciudadanía que ni la Caja de Ahorros ni el Banco Nacional de Panamá reciben ningún tipo de subsidio del Estado. Ellos tienen sus propios recursos, o sea, por lo tanto ellos no van a recibir una parte del presupuesto como tal. Ellos ya la tienen con los recursos que reciben de parte de los clientes. No sé si me explico. Y Sí, tienen pero al la incluirse- obligación de la cuenta única del Tesoro, tenerla depositada en los bancos estatales. Exactamente, ¿no? sobre todo en el Banco O sea, Nacional. no puede decir, le voy a depositar menos al Banco Nacional, menos que el... No, porque esa es la es una obligación cuenta del- que claro. se utiliza para el funcionamiento de los demás entes del Estado. Sí, pero entonces al final del día sí están recibiendo un subsidio al incluirse eso en el presupuesto. No, porque ese subsidio, eso no es un subsidio como tal. O sea, como te digo, los bancos estatales tienen sus propios recursos, no necesitan ningún tipo de Ok, subsidio. no lo necesitan, pero lo reciben. Y reciben los fondos del Estado por ser banco, es simplemente por su función de banco como tal, pero no se le llama subsidio ni nada parecido. Y por otro lado, también los bancos estatales contribuyen al dar sus aportes al Estado al final de año cuando decretan sus ganancias. Entonces, ¿cuál es el efecto en la economía de lo que hicieron en el presupuesto? Yo creo que el efecto definitivamente que no es positivo. Yo creo que se le debe dejar a los bancos estatales que hagan su negocio, que encima de eso lo están haciendo muy bien y son grandes participantes del negocio de crédito local. Así que, por lo tanto, restringirles el hacer el negocio bancario no le hace ningún bien ni a ellos ni a nadie. Ok, en el caso del Banco Nacional está la demanda de Wacket. ¿Cuál es el riesgo que tenemos con esa demanda, por lo menos este año? Bueno, mira, la demanda de Wacket ya fue admitida por la Corte Suprema, ya está entonces en consideración de ellos, así que en estos momentos tenemos que esperar a que simplemente se tome la decisión. Yo espero que la decisión sea favorable al banco. Yo no veo ninguna razón por la cual no sea así. Así que ya como está bajo consideración de la Corte Suprema de Justicia, tenemos que entonces que esperar a que ellos tomen. ¿El banco tuvo que provisionar algo para un eventual resultado adverso o no tiene la obligación de provisionar? No tiene la obligación ahora mismo de provisionar, puesto que el banco piensa que va a salir a su favor. No, pero es que cuando yo también pienso que no va a salir a mi favor, tengo que guardar algo, ¿no? Es lo prudente. Bueno, en los estados financieros del Banco Nacional se menciona el tema claramente. Hay una nota en Pero los hay estados una financieros. Hay una me nota en imagino. los estados financieros, exactamente. O sea, que es de conocimiento de la comunidad, tanto local como internacional, que existe esta demanda, pero el banco pues se siente confiado en que la misma va a ser a su favor. Ok. Muy bien. Ayer alguien planteaba en el noticiero matutino una idea que me llamó la atención, porque decía, yo le voy a dar, no sé si tuviste la oportunidad de verlo, decía, yo le voy a dar unas ideas al gobierno entrante de cómo ahorrar. Y decía, una manera de ahorrar en reducción de presupuesto de entidades innecesarias es que los bancos de fomento sean entidades privadas o asociaciones público-privadas, de manera que funcionen autónomamente sin que el Estado tenga que inyectarle fondos. Bueno, de eso lo dijo Eric Molino Ferrer. Eric Molino. Exactamente, hijo de mi amigo Eric Molino y de Aurita Ferrer, claro que sí, lo conozco muy bien y me parece un muchacho brillante. Y eso definitivamente yo creo que es una de las fórmulas que se puede aplicar. Tanto el Banco Nacional, y la Caja de Ahorros pueden establecer
entes o divisiones de fomento para poder tomar entonces el rol del Banco Hipotecario Nacional y del Banco de Desarrollo Agropecuario y podrían perfectamente administrar eso. Yo creo que sería mucho mejor, sería más efectivo, sería más transparente y se le podría dar mejores oportunidades a las personas que quieran acceder a esos créditos. Así que yo creo que eso Una buena idea, pues. es una tremenda idea. Y en cuanto a tener que ir a la Comisión de Presupuesto para traslados de hasta $10, Eso no tiene ningún sentido. Eso lo que hace es que simplemente, o sea, la cantidad de traslados que se hacen a nivel de todas las instituciones del Estado son tremendas. Entonces, yo creo que tener que ir por un traslado mínimo, un traslado que no tiene mayor incidencia, yo creo que le pone una cantidad de trabajo enorme a la comisión, también a las instituciones. Eso cuesta dinero tener que ir allá y tener que presentar y tener que esperar. una pérdida de De hecho, tiempo, eso se además. había modificado, Eso se Rolando, por lo inoperante que era. Totalmente, Yo recuerdo así es. cuando hace muchos años que tuve que ir a sustentar un traslado de partida de la Defensoría del Pueblo, por allá por el año 2003, en la Comisión de Presupuesto. Era un traslado de $7,000, que era una donación de una entidad internacional para el tema de los chiriticos. ¿Cómo no? Me acuerdo. ¿Te acuerdas? Sí, Para claro el que tema sí. de los niños que no son ni chiricanos ni ticos y entonces Así es. no aparecían registrados. Y la ONU nos dio una donación de $7,000 que había que pasarla por la Comisión de Presupuesto. Todo un trámite absurdo. Eso era así antes. Y se cambió y se elevó a $200,000 precisamente por la inoperancia en que incurría la comisión. Y ahora volvemos a cometer el mismo error. A tropezarnos con la misma piedra, pero con propósito. Eso es un error para, eso es un error Sí, para la con para los de propósitos afuera. aviesos. Eso tiene un propósito clarísimo de Con- parte de con Benicio propósitos Robinson y aviesos. su carulilla. Con propósito avieso, que es que cualquier traslado que no se discuta, a los 15 días queda automáticamente. automático. Y Esa ni es nos la- enteramos. Así es. Así es. No nos enteramos. La única manera en la que Panamá se entera de los traslados de partida es cuando pasan por la Comisión de Presupuestos. Si no, más nunca nos enteramos. Porque es mentira que la gente se va a leer los informes que son así como un directorio de los de antes de cada entidad. No, es que no hay Eso tiempo. No hay tiempo físicamente, las 24 horas del día sesionando no les va a alcanzar. Así de O sencillo. sea, el número lo dice claro. O sea, de julio del 2022 a julio del 2023 fueron 527 traslados de partida de más de 200,000. Ahora imagínense todos los que vienen debajo de... Ya te digo, Eso. 1.500 al mes, dicen que son. Entonces, más esos otros. Vamos a ver, no se por sabe encima porque de 200. nunca ha pasado. O sea, el registro hay hasta 527. Vamos a ver los nuevos registros. Ese es el estimado. Puede ser más, puede ser menos. Puede ser que gente ni siquiera haga pero los es que traslados de partida. la cifra la dio el MEF, de que se tramitan de menos de $200,000 alrededor de 1.500 al mes. Claro, pero no ha pasado en año electoral. O sea, que digo que puede ser incluso todavía más. O mucho menos cuando acumulas los traslados. Porque ese es otro tema que va a pasar aquí. Qué pereza ir a la Comisión de Presupuesto. Tenemos que avanzar. Háganlo. Yo veo cómo respondo después. Tú vas a ver cómo vamos a ver eso. Y eso al final, ¿en qué se traduce? En posibilidades de subir y bajar escalera. Que Sí, no va a no. pasar. Eso es- Pero eso es lo que es. Eso es lo que es. Eso es lo que es. Bueno, vamos a ver en qué termina todo este berenjenal del presupuesto ahora que debe comenzar a aplicarse la nueva Ley General del Presupuesto del Estado. 4.300 millones de dólares de este presupuesto del 2024 se van en planilla. Ajá. René Quevedo decía estos días que al final somos un país de informales y que la formalidad radica en el 30% que está empleado en el Estado. ¿Coincides? Coincido completamente con eso y yo creo que eso es algo que de alguna manera u otra tenemos que buscar la manera de reversarlo. Nosotros no podemos tener una gran cantidad de nuestra masa laboral dependiendo del Estado. Es más, el Estado tiene que buscar las maneras de irse reduciéndose para que pueda ser mucho más efectivo. Y yo creo que de una manera u otra, mientras sigamos o busquemos excusas para ir expandiendo las actividades del Estado, creo que es un total error. Nosotros lo que tiene que hacer el Estado es darle incentivos a la empresa privada para la creación de empleos y de allí entonces es que vamos a mover la fuerza laboral a donde tiene que estar, que es más que todo en el sector privado y productivo, no en una planilla estatal. Bueno, más los 7.000 empleos que quedan de la mina, en teoría va a subir 3% el desempleo. ¿Cómo se reversa eso sin además votar a todo el mundo en el Estado, lo cual también sería un problema? Sí, eso también es un problema porque no podemos decir de un día para otro, ahora vamos a reducir y votar a toda la gente. Yo creo que una de las primeras cosas que se podría tomar en consideración es que hay una gran cantidad
de funcionarios que ya están jubilados y siguen trabajando en el Estado. Entonces el Estado, de una manera u otra, les paga dos veces. O sea, les paga su salario y les paga la jubilación. Entonces yo creo que de una manera u otra, y eso salió en el estudio que hicimos con los jóvenes, que los jóvenes dicen no nos dan oportunidades porque la gente que está jubilada sigue trabajando. Entonces yo creo que esa puede ser una vía de buscar la manera de decirle a las personas que ya reciben una jubilación de la Caja del Seguro Social que se muevan entonces para que entonces otras personas puedan tener oportunidad, o simplemente buscar la fórmula para ir reduciendo entonces la planilla del Estado. En el caso de los docentes, en el Meduca, el 40% de los docentes ya está jubilado. Imagínese, o sea, ya 40%. con eso te lo dice todo. Y el docente se jubila bien, o sea, tienen unas buenas leyes y en ese sentido se jubilan muy bien. Yo pienso que allí hay una gran oportunidad definitivamente de buscar un nuevo balance y de que definitivamente la planilla del Estado sea mucho más efectiva y mucho más eficiente. Así que yo creo que definitivamente que por ahí puede ir una solución. La verdad es que el gobierno entrante tiene unos retos impresionantes que afrontar en materia económica, en materia fiscal. Solo con el tema del incremento en el desempleo que se espera se produzca por el cierre de la minera Panamá, más el problema fiscal que eso conlleva, porque va a ser menos ingresos para el Estado, más la posible pérdida del grado de inversión, con lo que eso nos va a afectar a todos en el aumento del costo del dinero, no solo para el Estado, sino también para los particulares, más el problema del programa de invalidez, vejez y muerte, del cual el gobierno le dejó el problema intacto, tal como lo recibió el gobierno anterior, al gobierno siguiente. En verdad no es intacto, lo dejó peor. Sí, bueno. Porque la inacción lo empeora. Por el paso del tiempo se fueron agotando las reservas y ya se agotan, si no este año, el otro, según dicen los estudios. Entonces, el reto en materia económica va a ser tremendo. Para no hablar de otros temas como el reto en materia educativa, porque ahí estamos perdiendo competitividad a pasos agigantados frente a los desarrollos que hay ahora de inteligencia artificial y demás que están atentando, digámoslo así, o destruyendo empleos, ¿no? Por el solo hecho de desarrollar esas labores con inteligencia artificial que antes se desarrollaban con inteligencia humana, pues ya se está en riesgo de perder empleos. Así que los retos de esta administración que entrará a partir del 1 de julio de este año son realmente, yo lo llamé aquí una vez, el tigre embestializado. Yo creo que lo has llamado muy bien. Y encima con esteroides. Exactamente. Así que yo creo que la gran responsabilidad que tienen todos los candidatos presidenciales es que tienen que traer las ideas concretas de cuáles son las acciones que van a tomar para revertir todas estas cosas. Sí. Y eso es lo que el pueblo panameño necesita saber, que se les diga claramente qué acciones se van a tomar para entonces poder saber quiénes son los que van a realizar esto. Y muy importante, las personas que van a estar detrás de eso. Eso yo creo que los candidatos presidenciales, yo sé que en estos momentos no se quieren comprometer en hablar de personas que los acompañarán, pero eso es importante saberlo también. Porque un presidente no lo va a hacer todo él solo. sí, ¿no? Necesita un equipo de trabajo. No solamente decir qué, sino cómo y con quién. ¿Y con quiénes? Exactamente. Así es la definición. Bueno, muchísimas gracias, Rolo, por acompañarnos hoy. ¿Cómo no? Vamos a un cambio y ya regresamos, no se vayan. Estamos de regreso en Cuarto Poder, en nuestra primera emisión del año 2024. Y bueno, el tema que hemos elegido para tratar con nuestros dos invitados el día de hoy es el tema del presupuesto general del Estado, un presupuesto de más de 30.000 millones de dólares. Se recortó ciertamente del presupuesto originalmente presentado, que era de 32.000 y tantos. Sin embargo, ha habido cuestionamientos. Aquí Flor ha planteado una serie de cuestionamientos que ella, por su parte, investigó y detectó. Y para eso ya tenemos a nuestro siguiente invitado de la mañana de hoy, el exministro, director general de ingresos, expresidente de APEDE, don Fernando Aramburu Porras. Bienvenido, Fernando, feliz año 2024. Buenos días, alegría, ¿lo escuchamos ya o no? Activa el micrófono, Fernando, por favor. A ver,
Sí, buenos días a todos, Flor. Digo, sí, estaba con el micrófono. Hola, buenos días. Buenos días, Buenos días. Fernando. Fernando, tu opinión en rasgos generales de este presupuesto y de los temas que hemos planteado, como por ejemplo el tema este de haber incluido para todos los traslados de partidas, independientemente del rango del Del traslado, monto. del monto del traslado, la aprobación de la Comisión de Presupuesto, pero además añadiéndole el ingrediente de que se reduce de 30 a 15 días la operación del silencio administrativo positivo. Bueno, gracias. Miren, ya lo he dicho en varias ocasiones, no hay, el presupuesto sigue estando abultado. No es de ahora, viene de muchos años. El Estado se ha ido engordando poco a poco. Imagínense usted que en el año que yo fui ministro de Economía y Finanzas, el año 99, había 60 instituciones del Estado, ahora hay 95. Cada presidente que llega a cada gobierno añade más instituciones. Vamos duplicando funciones. Esto va a requerir una reforma institucional. Vamos a tener que fusionar instituciones. Vamos a tener que hacer alianza público-privada en algunas entidades que lo ameriten. ¿Cuáles habría Eh, que fusionar? Bueno, habría que analizar, pero por ejemplo, no quiero entrar en este momento en detalles, pero Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo, en mi opinión no tiene justificación, esa labor la puede cumplir cualquiera de los ministerios. Lo que pasa, Flor, es que cada ministerio trae su entourage, la ministra, la viceministra, relaciones públicas, contabilidad, choferes, viajes, etcétera. O sea, crea una carga adicional al Estado, no solamente los ministerios, las autoridades. Hay 95 instituciones, uno se cansa, se aburre, o sea, es imposible darle seguimiento a tantas secretarías, autoridades, direcciones, etcétera, tribunales. O sea, se ha multiplicado el Estado y yo creo que la bonanza que tuvimos en la década del 2010 al 2020, e inclusive también la década desde el 2005, digamos, al 2020, hemos tenido, en vez de aumentar la inversión, la infraestructura, mejorar la calidad de educación, de la salud, de servicios públicos de agua y basura, nos hemos dedicado a engrosarnos, a engordarnos. Un Estado lleno de planilla, de subsidios, de burocracia. Entonces hemos hecho un Estado muy pesado. No son los 30.000 millones. Yo creo que son el aumento de 3.000 millones es una gota más, la cereza del helado. En realidad viene de mucho antes. O sea, el Estado tiene un peso y se ha vuelto un Estado deficitario que requiere deuda para poder operar. Nosotros tenemos que aumentar el ahorro corriente. El ahorro, que es la diferencia entre lo que ingresa corriente y el gasto corriente, o sea, lo que es planilla, subsidios, materiales, viajes, viáticos, etcétera, propaganda, la diferencia es lo que se llama ahorro corriente. Este año va a ser apenas 1.000 millones, si es que se cumple el pronóstico de ingreso. O sea, el presupuesto habla de 1.000 millones de ahorro corriente, con una inversión de 6.000 millones. O sea, que el resto va a ser deuda. Y tiene un Este es el ajuste. presupuesto, Fernando, que más destina dinero a pagar deuda, 18%. O sea, es el presupuesto más alto de la historia, con el aumento más alto de la historia. Y tercero, que más deuda destina a pagar. Sí, pero eso no me preocupa tanto porque en realidad, o sea, la deuda se ha vuelto una carga que cada día más es insostenible. Es más, uno de los señalamientos que hacen las casas calificadoras y los organismos internacionales es que Panamá está entrando peligrosamente a tener una carga extraordinaria de la deuda sobre su presupuesto, lo cual limita aún más la capacidad de inversión del Estado. Pero si a esto le agregamos que hemos sobreestimado los ingresos, Flor, o sea, este año vamos a cerrar el año, el director de ingresos ha dicho que ya llegó a los 10.000 millones. Digamos que va a ser 10.000 millones, más los días adicionales que están metiendo hasta el 5 de enero, 10.000, 10.300, 10.400. Han hecho un presupuesto de ingresos corrientes de 11.500, o sea, 1.500 millones más para este año. Eso es el 10%, más del 10%. La economía no va a crecer el 10%. Ya eso lo sabemos. O sea que ahí tenemos un primer hueco. Además,
de los 10.000 millones que están recaudando este año, hay 1.000 millones que no se van a repetir. Los 500 millones de la Autoridad del Canal y los 560 millones de la minera. O sea que realmente ese pronóstico de ingresos me parece que está demasiado optimista, lo Y en cual cuanto a va la a recaudación anticipada, bueno, eso le va a costar al próximo gobierno 400, 500 millones de dólares menos, además Claro. excepción que dieron para el pronto pago, la reducción que dieron del 15, 25% del pronto pago del impuesto inmueble. Eso también son otros 100, 200 millones de dólares. O sea que realmente yo veo este presupuesto, los que están trabajando, o los que estamos trabajando con los diferentes candidatos, muy preocupante el segundo semestre. Probablemente va a requerir un ajuste tributario, un ajuste presupuestario, lo que se llama una reducción del gasto, una revisión de los gastos, sobre todo los gastos de inversión, lo cual compromete la labor del Estado. y el Aquí hay que aumento de hacer impuestos es hay que hacer inminente. perdón. ¿El aumento de impuestos es inminente o no? Yo soy de la opinión que no es necesario. Yo creo que tenemos suficientes impuestos. Lo que tenemos es mucha evasión y mucha exoneración. Primero, antes de hablar de revisión de tasas, de impuestasas, tenemos que revisar las exoneraciones. Aquí hay el 50%, escúchase bien, el 50% de la economía panameña no paga impuestos. Entonces, tenemos que, en una economía de este año vamos a estar en los 85.000 millones de dólares. Vamos, y el presupuesto es que vamos a recaudar, optimista, que vamos a recaudar 7.000 millones de dólares. Imagínense usted, en una economía de 85.000 millones solamente hay 7.000 millones de impuestos. O sea, realmente hay una evasión enorme y hay una cantidad de exonerados que ya dan vergüenza. O sea, cada sector ha peleado su pequeña exoneración, su pequeño subsidio, y así nos hemos ido y hemos deteriorado tremendamente la finanza del Estado. Sí, porque al final Aparte la de que gente hemos piensa, engordado, la gente deberíamos, piensa, la gente, Panamá con la riqueza que tiene, podría financiar sus inversiones sin necesidad de deuda pública. Si fuera manejado austeramente el presupuesto, se cobrara lo que hay que cobrar, nosotros tendríamos suficientes recursos, y ese es el objetivo, para poder invertir de nuestros propios recursos y ahorrar un poco más. Pagarle al Fondo de Ahorro de Panamá lo que hay que pagar. Pero no, tenemos un Estado pesadísimo, un Estado de bienestar, 96 instituciones con su entourage, cada directorcito de eso tiene su chofer, su carro, varias secretarias, asistentes, su director, secretario general, etcétera, etcétera. ¿Hasta dónde va a llegar? Y sin tener una institucionalidad que funcione para controlar ese tipo de desviaciones, porque a todo eso Fernando, todo eso que estás diciendo es sin contar las desviaciones que se dan de recursos públicos hacia bolsillos privados. Porque que son evidentes, pues, cuando tú ves los funcionarios que en 5 años florecen y son capaces de comprarse un apartamento de $1 millón en el barrio más costoso de Latinoamérica. O sea, Hombre. Encima corrupción. Sí, porque correcto. claro, como hay tal desorden, o sea, es imposible manejar un gabinete de 17 ministros. O sea, cualquier persona que entienda de administración te dice que uno no puede supervisar más de 10 personas. O sea, imagínense 17 ministros y 95 instituciones. ¿Quién puede supervisar eso? Ni el contralor, ni el presidente, ni nadie. O sea, que hay un free for all. O sea, aquí cada uno hace lo que le da la gana y gasta lo que le da la gana. Y al final, por supuesto, el río revuelto cosecha de pescadores. así es. Bueno, terrible la situación porque a mí siempre me gusta ver la parte medio llena del vaso, pero cada vez estoy viendo, estoy viendo esa parte más acercándose a la parte medio vacía. No, bueno, vamos a ver, el vaso es que la oportunidad que hay es que hay donde cortar, hay donde ahorrar y poder nosotros reducir la deuda. Porcentualmente, obviamente, estamos hablando de reducirla como un porcentaje del PIB y de esa manera reducir la carga que representa la deuda en el presupuesto nacional y que nos permita tener más recursos para invertir, mejorar los servicios, porque esa es otra. Le hemos dado 1.200 millones más al Ministerio de Educación. Perfecto. ¿Qué van a hacer con esos 1.200? ¿Va a mejorar la calidad de la educación en Panamá finalmente?
Tengo mis serias dudas. Hay que hacer un plan, una estrategia, qué cambios se van a hacer, porque si seguimos haciendo lo mismo que hemos venido haciendo, no va a mejorar la situación. Y súmale, Fernando, a toda esa lista de cuestiones que hay que hacer con el programa de invalidez, vejez y muerte, va a haber que hacer algo. Y lo único que se puede hacer a corto plazo, porque evidentemente una reforma que conlleve modificación de los parámetros o del aumento de la edad de jubilación, aumento de la densidad de cuotas, eso va a tener que ser objeto de un consenso nacional, pero esos consensos ya sabemos que no se producen de la noche a la mañana y que hay que trabajarlos con tiempo. Entonces, en el corto plazo, el Estado va a tener que inyectarle fondos al programa, porque no hay de otra. El seguro no puede dejar de pagar las pensiones. Entonces, ¿de dónde van a salir esos fondos? Más deuda. Bueno, justamente por esa razón, sí es verdad, inclusive si se logran hacer algunas reformas paramétricas, debería ser después de que se enderece la administración de la Caja del Seguro Social. 35.000 empleados, no se justifica. Un presupuesto de 5.000 millones en funcionamiento, no se justifica. O sea, tenemos de nuevo, el Seguro Social es otra entidad que ha sido un botín político. Eso hay que enderezar esa administración para justificar los cambios que se quieren hacer. De Sí, todas maneras, esos cambios, si se hacen, no tendrán un impacto a corto plazo. Tienen un impacto, tienen la virtud que cierran el déficit actuarial, lo controlan, lo reducen, pero en el corto plazo va a haber que tomar decisiones de cómo financiar. Hay varias alternativas, hay que evaluarlas, las consecuencias de las alternativas que hay para financiar la transición hacia un nuevo sistema. el 3% aumento del desempleo se espera con el cese de operaciones de la mina. Eso se suma a que el 30% de las personas que trabajan formalmente en Panamá trabajan en el Estado y el empleo informal entonces está aumentando. ¿Cómo ve el pronóstico para este año sobre ese particular? Indiscutiblemente, Flor, la mina va a tener un impacto en el empleo, pero 3% me parece que es no sé de dónde han sacado esa cifra. La población económicamente activa es de 2 millones de habitantes. 3% sería 60.000 personas. Ah, bueno, El impacto, seguramente están contando los empleos directos e indirectos. no, bueno, no, eso no está demostrado. Eso no está, que tenga un impacto de 40.000, como dicen que impacta 40.000 empleos, eso sería un 2% en todo caso. Mi estimado es que no llega al 1%. Va a haber un impacto, pero no va a ser tan grande como lo dicen. Muchas de esas personas están empleadas, tienen otros negocios, son gente capacitada, se puede colocar en el sector privado, también hay emprendurismo. Vamos a ver qué pasa. O sea, yo no sería tan pesimista, tan derrotista. La ¿Quién tiene que economía pagar ese cierre panameña, de la mina? perdón, ¿Quién debería pagar el cierre de la mina? ellos, por supuesto que ellos. Ahí tienen una fianza, es muy baja, siempre lo dijimos, esa era una de las plaquencias del contrato, tienen una fianza de 70 millones apenas, no tienen un fondo de cierre, pero creo que eso es parte de las conversaciones que hay que tener con la mina. Ellos no pueden salir, es más, los que están proponiendo que el Estado tome control es totalmente un error. O sea, lo que hay que es exigirle a la mina Yo tengo apuntado. que cierre eso en forma ordenada y deje eso como Dios manda. Eso toma muchos años, no es de ahora para adelante. Y Bueno, por supuesto tiene un costo que la mina, si lo va a hacer, lo va a reclamar en el arbitraje. Pero bueno, dejemos que el arbitraje decida quién paga eso, porque los daños causados han sido causados por la mina. Hay que ver cuánto han sido estos daños. O sea, no es tan fácil como para decir, pagan ellos, pagamos nosotros. Hay un gasto, un costo, y al final lo paga el que sea responsable de la situación en el arbitraje. bueno, muchas gracias Fernando por tu participación en este primer programa de Cuarto Poder del año 2024, donde tratamos temas variados con nuestros dos invitados. Gracias, gracias y feliz año para ustedes, que sea un buen año en Cuarto Poder, lleno de buenos debates, sobre todo un año tan duro como este que viene con optimismo también porque la cosa política cambió. O sea, la juventud dijo un alto, ya hasta aquí llegamos
y yo estoy seguro que va a haber un cambio de perspectiva, de actitud en el manejo gubernamental. Bueno, muchas gracias. Se Chao. nos acabó el tiempo. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del brunch y en RPC Televisión, la retransmisión de Calle 7. Hasta mañana.